Buenas noches, son las casi 8 en punto. Estamos en un nuevo programa de EMET, En Busca de la Verdad. Hoy día un tema sumamente interesante sobre las emociones, los sentimientos. Tenemos, como siempre, invitado a Gerard Oliver y una invitada muy especial, mi cuñada Natalia Topaz. Ella es psicóloga, especialista en mindfulness, que es como conciencia plena, y en terapia narrativa. Ella nos va a explicar un poco más a profundidad desde el punto de vista del psicólogo sobre estos temas de las emociones, los sentimientos, que va muy vinculado también con el tema de la Torá, muchas veces lo habla, y también de la Cábala, en cuanto que es como la primera conexión a veces con la divinidad. Y también tiene que ver un poco con el libre albedrío, que uno lo entiende, que es una conversación muy permanente en la gente de fe, si hay libre albedrío o no, porque las emociones son reacciones bioquímicas prácticamente. No es que uno puede manejar una emoción, la tiene, pero pareciera que el trabajo, como ese libre albedrío, sería en cómo uno maneja esas emociones para llevarle después quizá a los sentimientos, que es algo más largo. Y ese me parece que es algo que trata de ir enseñando la religión, y la psicología lo ha ido avanzando desde otro punto de vista más científico. Y queremos ver desde de varias aristas cómo las emociones influyen en la vida de las personas, en la sociedad, en las culturas. Y de eso va a tratar hoy día lo que vamos a conversar. O sea, doy la primera oportunidad a Gerard y después para que siga Natal. Bueno, el tema de las emociones es muy profundo y de hecho está descrito también en la Biblia, como tú mencionabas. Eh, por ejemplo, se puede observar los personajes que más prosperan en la Biblia son aquellos que aparecen como temerosos de Dios, aquellas personas que ante aquello que es inmenso, inconmensurable, adquieren esta postura también de humildad frente a eso, que es una postura muy interesante. Lo otro también, Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, se observa como un Dios de amor, un Dios generoso, un Dios que cuida, que cobija, pero también un Dios que se enoja, un Dios de ira, entonces, y que aplica justicia. Entonces, es un tema complejo, no, tiene muchas aristas y de alguna manera en muchos capítulos la Biblia lo recoge y por supuesto, de alguna manera eso refleja lo que pasa al interior de los individuos, porque la Biblia también es un reflejo de esta historia, esta conversación que tiene el ser humano con Dios, y de alguna manera se implica en ello también. Por eso hablar de las emociones, como tú bien decías, es hablar de buena parte de nuestra historia, o sea, nos han acompañado siempre, independientemente que nosotros tengamos plena conciencia de en qué consisten y, como bien decía Ariel, cómo conducirlas. Porque claro, las tenemos, es un hecho, pero el conducirlas es una historia completamente aparte. Y ahí viene un montón de disquisiciones de qué es lo que pasa con respecto a nuestra naturaleza sensible y cómo esa sensibilidad se modula en diferentes canales. Y yo creo que esa conversación es es bueno tenerla porque de algún modo u otro nos saca de esta idea que es totalmente falsa, de que somos individuos racionales y casi como un computador vamos tomando nuestras decisiones y nos sentimos muy dueños de nuestras vidas, cuando en realidad somos quizás un poquito hasta cierto punto esclavos de nuestras emociones. Sí, qué interesante va a ser poder ir comprendiendo desde estas tres perspectivas, para mí, ¿cierto?, más cercana, la que viene desde de la psicología, que incorpora un enfoque biológico también, e ir compartiéndolas con otras perspectivas que Ariel y Gerard plantea. Va a ser interesante poder comprender de dónde vienen las emociones, cuál es la función de las emociones, y efectivamente qué implicancia puede tener respecto a la toma de decisiones en algunos momentos de la vida, evolutivamente, ¿cierto? No es lo mismo cómo manejamos las emociones cuando somos bebés, recién nacidos, cuando tenemos 2 años, cuando tenemos 5, 18 o 30, ¿cierto? Hay procesos madurativos, biológicos, de las estructuras del cerebro que van cambiando y que van haciendo que las emociones se puedan ir manejando de distintas formas. Ahora, el tema, por lo que yo entiendo, y he estado leyendo un poco desde mi muy básico conocimiento, la emoción es una reacción bioquímica. No es algo que tú no lo puedes manejar, producto de
que algo que viste, que oliste, o algo que te acordaste. Sí. No es, Las emociones, ¿no? ¿sí? Se gestan cuando uno percibe un estímulo que puede ser real en el ambiente o puede ser también imaginario, un recuerdo o una ilusión, algo que me gustaría, un sueño. Y la percepción de ese estímulo provoca efectivamente una reacción bioquímica, fisiológica, muscular, gestual, determinada, ¿sí? Que va a dar paso a una interpretación. Ahora, ¿cierto? Hay distintos modelos, han habido históricamente distintos modelos de cómo es que se gestan las emociones, ¿cierto? Algunos han hablado que primero, ¿cierto? Hay una reacción fisiológica que luego genera un pensamiento o una interpretación o un estado anímico. Otros lo han invertido y dice primero, ¿cierto? Pasa el estímulo, primero interpreto que esto es malo, ¿sí? Y luego entonces mi cuerpo se comporta fisiológicamente acorde a eso. Por ejemplo, no sé, me hablan acerca de que tengo prueba la próxima semana, que tengo que hacer una entrevista justo hoy día, ¿cierto? Si mi interpretación es que eso es una amenaza, entonces mi cuerpo va a reaccionar con un aumento de la tasa cardíaca, sudoración de manos, agitación en la respiración, etcétera, ¿cierto? Antes habían otros que hacían la relación inversa, ¿cierto? Estímulo primero, reacción fisiológica y luego interpretación. Después vienen modelos en que empiezan a decir que, ¿saben qué? No es tan así, no es que una cosa pase primero que la otra, ni la otra primero que la una, sino que hay un procesamiento en paralelo. ¿Sí? Las dos cosas pasan al mismo tiempo, ¿sí? Y más adelante se empieza a decir, sí, y ese procesamiento en paralelo también se interconecta lo uno con lo otro, el estímulo, con lo fisiológico, con lo psicológico. Y a partir de todo eso es que se gesta la emoción, que luego cuando viene una interpretación más cognitiva se puede ir traduciendo lo que podríamos hablar de un sentimiento, que es algo más estable en el tiempo. ¿Sí? Bueno, lo otro que me hace una duda, de algún modo, entonces vemos un aspecto físico, pero también podríamos decir que, digamos, de nuestro, por así decirlo, nuestro hardware, pero nuestro hardware lo podemos dividir también en varias identidades. Yo recuerdo hace unos años atrás haber visto una entrevista a Varela, de la Escuela Neurológica de Santiago, y él planteaba que el sistema inmunitario también plantea una identidad, y esa identidad se modula a través de justamente cómo uno intenciona su vida finalmente. Por ejemplo, él describía el proceso en que él estaba siendo tratado por su cáncer en el hospital en París, y él decía, mira, estaba recibiendo los mejores médicos posibles para atender mi cuerpo, pero hay esta identidad que está vinculada con algo mucho más profundo, que él describía de una forma, la verdad que sería quizás imposible a mí llegar al detalle, pero describía y que de alguna manera yo me conectaba, justamente lo que tú decías antes del budismo, creo que se llama el concepto, esta plenitud se unía con la plenitud, con el shunya, con esta idea del todo sobreabundante, que era un proceso individual, pero también, de algún modo u otro, llegaba a una dimensión colectiva que nos encontraba con los otros. Pero él decía, yo puedo activar esa identidad interna y trabajar con mi sistema inmunitario y hacerlo funcionar mejor, porque mi empatía calurosa funciona mucho mejor si la estimulo con este encuentro humano. Justamente yo ahí lo vinculo y ahí, no sé, quizás podemos encontrar una unión con el tema de las emociones. Mi emoción, que de algún modo no me pertenece y no me pertenece, ¿no? Pero de alguna manera con mi intención, al encontrarme con los otros, puede mejorar mi reacción, por ejemplo, mi sistema inmunitario, puede de alguna manera hacer que mi cuerpo sea un cuerpo vivido, una experiencia, y no una especie de casi como un robot que algunas veces las personas lo pueden ver. Claro, ahí tocaste otro elemento más que tiene que ver cómo los otros también pueden amplificar, minimizar o estabilizar lo que nos pasa a nosotros mismos, ¿sí? Ahí está en el clavo, ¿cierto? Sentimos nosotros en nuestro cuerpo, pero lo que sentimos lo sentimos también dependiendo de las interpretaciones que damos y dependiendo de las interpretaciones, por ejemplo, que damos del apoyo percibido cuando estamos en momentos difíciles.
por ejemplo. No sé, no entendí muy bien, Gerard, a qué se refería con esto de la identidad, ¿sí? Ahí me perdí un poquitito con Lo que esa él reflexión. sostenía que no somos solamente, porque siempre pensamos en nuestra mente, y Sí, en nuestra mente, en nuestra psique, como nuestra identidad, y él sostenía que el sistema inmunitario era otra identidad, y había una el relación, sistema como en inmunitario capas. era una Sí, identidad, ¿ya? sí, él sostenía eso. Bueno, él era neurobiólogo de la Escuela Sí, Neurológica de Santiago, muy conectado a las ideas también de Maturana, pero sí, de hecho ambos constituyen esa escuela, y él hablaba justamente de cómo esta empatía calurosa, esta forma de preocuparse de, finalmente, si lo queremos decir en términos muy prosaicos, el amor, el relacionarse con los otros, de alguna manera genera una respuesta a nivel de sistema inmunitario mucho más poderosa, y hace tener una mejor vida y claro que mejora sí, en todas las dimensiones. Y él sí, lo sí. denominaba, más que amor, decía empatía calurosa. Entonces Una me empatía recordé de calurosa, ese concepto. Sí, sí. súper, claro. Tiene que ver que cómo nos sentimos no depende solo de nosotros, sino que depende también de cómo interaccionamos con el mundo también, y la capacidad para poder sentir con otros. Ahora, yo me acuerdo, por ejemplo, de chico, la educación era mucho, o sea, no es que eran, no mostraba cosas malas, son métodos que ya se dan cuenta que quedaron más obsoletos. El hombre no podía llorar, por ejemplo, tenía que ser fuerte, entonces Mm, muchas emociones había que ocultarlas. sí, Ciertas emociones daban como debilidad y no hay que mostrar debilidad. sí, Eh, y eso me da la impresión que va generando un daño inmenso al ser humano. absolutamente. Y Hay un eso es algo, cabalista sí. que habla de que las emociones limpian el alma. Entonces, Ujú, ujú, parece que la idea es cómo saber controlarlas para el bien, incluso el cabalista habla para el bien común, ni siquiera para el bien de uno. Eh, sí, lo peor es, parece que uno es negar la emoción pareciera que, y de ahí podría exacto. ser enfermedades, ¿no? Venimos con un aprendizaje súper desinformado respecto de la expresión y del manejo emocional. Y actualmente todavía en nuestro país tampoco se le ha dado la importancia necesaria, hasta donde yo sé, al menos no está incorporada en los currículums, ¿cierto? Gestión emocional, siendo que es uno de los pilares de la vida, ¿cierto? Y hoy día vemos que las enfermedades de salud mental son súper importantes en nuestro país, ¿cierto? Obviamente no es solamente porque no tenemos educación emocional, sino porque también hay un sistema social que es bastante perverso para poder estar tranquilos en este país. Pero aparte de eso se suma el hecho exactamente de que se nos ha educado y educado mal, diría yo, respecto de las emociones, ¿cierto? La mayoría de las personas, ponte tú que llega a terapia porque no se han dado la chance de sentir o de vivir algunas emociones. Muchas veces las personas no tienen la posibilidad de vivir la tristeza, de vivir la rabia, de vivir el miedo, de vivir la angustia, porque hay una cultura dominante que tiende a negar, ¿cierto?, la expresión emocional. Por ejemplo, ¿cierto? Desde lo más chiquitito, ¿cierto? Cuando cuando un niñito interactúa con su mamá o con su papá, y no sé, se pone a llorar porque leyó un libro y le dio pena, o una película, o por lo que sea, y viene el adulto y le dice, pero no tengas pena si no pasó nada, ¿sí? Que es un comentario súper ingenuo y en lo absoluto malintencionado, en lo absoluto, ¿cierto? La intención en general del papá o de la mamá, de quien sea, es decirle al niño, no estés triste porque no quiero que estés triste, pero ¿qué hay detrás, ¿cierto? Hay detrás a un adulto, ¿cierto? Que primero que nada es él, el que no tolera la tristeza del niño, ¿sí? El niño es un niño y los niños, si tú te pones a mirarlos, ellos son una montaña rusa preciosa de emociones, ¿cierto? Porque todavía no tienen esta enseñanza dogmática de supresión emocional y ellos transitan rápidamente, se enojan y se desenojan, se alegran, se apenan, y se apenan y en 2 segundos después le hiciste un jueguito y estaba contento de nuevo. Son súper sabios todavía a esa edad, en este tránsito, en esta fluidez, ¿sí? Pero empezamos sin saber, ¿cierto? Y sin quererlo y sin mala intención a decir no tengas pena, no hay nada de qué asustarse, en vez de decir, a ver, cuéntame por qué tienes pena. ¿Cómo se siente esa pena en tu cuerpo? ¿Qué podemos hacer para aliviar esa pena? Que son preguntas que uno podría hacer los niños, la familia, los adultos, para poder ayudar a la otra persona a poder vivir la emoción que tenga que vivir, ¿cierto? De una forma regulada, contenida. Pero
tenemos una cultura que no nos ha enseñado eso, sí, quizás, no sé, espero yo, así en 20 años más sea distinto, ¿cierto? Que dice, no tengas pena, pero no seas miedoso, ¿sí? Si no pasa nada, el perro no muerde, ¿no? No hay mala intención, pero ¿qué hace el niño? Chuta, pero si siento esto, y me están castigando psicológicamente por sentir esto, ¿sí? Y entonces se va produciendo un aprendizaje, ¿cierto? O de evitación emocional, o de supresión emocional, y eso se va haciendo un patrón a largo plazo. Y terminamos, ¿cierto? Hombres y mujeres, pero hombres con mayor severidad, ¿sí? Porque aparte han asociado la expresión emocional de la tristeza para los hombres y de la rabia para las mujeres como algo que no se debiera expresar, socialmente desaprobado. Entonces van después apareciendo las emociones en distintas intensidades no acordes con lo que sucede. ¿Sí? Bueno, hay un tema, tú justo tocaste el tema de la tristeza, y normalmente en muchos espacios en las iglesias se habla del tema de la tristeza y se la asocia al mal. De hecho, recuerdo no es un rezo, sino una reflexión, en una parte decía, recuerda que la tristeza es aliada del enemigo, y el enemigo es el diablo, digamos. Entonces, aquí es lo que voy yo. Dejarse caer en un pozo de tristeza, evidentemente, podría ser algo malo. Pero, ¿qué opinas tú que es la forma más sana de relacionarse con esa emoción? Sobre todo ahora que estamos en tiempo en que es tan fácil caer en la tristeza, ya le podemos poner otros apellidos, pero vinculado a la pérdida de trabajo, a la angustia en algunos momentos por la imposibilidad de salir del hogar. Y le podemos poner mucho apellido a la tristeza, pero sí, ¿qué piensas tú que es la mejor manera de relacionarse? ¿Y qué piensas de esta idea de considerarla, como se dice en muchas iglesias, muchos entornos cristianos, como que la tristeza es aliada del enemigo? Me pone los pelos de punta, para serte honesta, esa forma de referirse a la tristeza, desde mi perspectiva, ¿sí? Me asusta tremendamente porque yo me pongo a pensar, si es que yo pienso que la tristeza es el enemigo, ergo o la oculto, o la niego, o la rechazo, ¿sí? Y desde mi perspectiva, ¿cierto? Desde la forma en donde yo la he estudiado, y no solo la he estudiado, también la he experienciado con mi propia vida, una de las formas más saludables de poder lidiar con el mundo emocional es poder transitar por las emociones sanamente, ¿sí? Aceptándolas, no rechazándolas. Hay un dicho que no me acuerdo exactamente cuál es, no sé si ustedes me pueden ayudar, que es como lo que uno evita persiste, que rima, pero no me acuerdo cómo se dice, ¿se acuerdan ustedes? ¿Sí? Lo que evito es como que te persigue hasta el fin, ¿no? En cambio, cuando uno aprende primero que nada a identificar cuál es la emoción, qué es la tristeza, qué es lo que te propicia la tristeza, cómo se siente la tristeza, cómo gestiono, con quién gestiono la tristeza puede ser un súper buen aliado, ¿sí? Todas las emociones son súper importantes, y el problema es que pensamos que no, que hay mejores que otras. De hecho, se habla usualmente de emociones positivas y emociones negativas, ¿sí? Pero también hay otra forma de llamarlos, que son emociones que son agradables, la alegría, y hay emociones que son desagradables o displacenteras, pero no necesariamente negativas, entendiendo que tendemos a asociar el término negativo como algo malo, ¿sí? La rabia, ponte tú, es una emoción tremendamente importante en la vida del ser humano. Y está súper mal vista, ¿cierto? No te enojes, ¿sí? Pero mira cómo te pones cuando te enojes. Y la rabia tiene una función que es poder establecer límites, ¿sí? La rabia trae la información respecto de cuando algo para ti, algo que tú valoras, un valor, ha sido transgredido para ti o para otra persona, ¿sí? Por ejemplo, las salidas a manifestarse, ¿no? Eso mismo Estos estaba gritos. pensando. Sí, sí. Si no tuviésemos rabia, ¿cómo cambiamos lo que no nos gusta? ¿Sí? Si yo siento que alguien me pasa a llevar en donde sea, ¿sí? Y no me enojo, ¿cierto? Ese enojo que es fisiológico, cognitivo, ¿cierto? Trae una información súper potente, que si yo la desconozco por creer que la rabia está mal, o la pena, o lo que sea, me pierdo esa información.
Pero si yo sé que tengo rabia, ¿cierto? Yo puedo gestionarla. No significa ir a quemar el basurero, ¿sí? No. Porque esa es la reacción de la rabia, es la respuesta. Y eso es lo que sí se puede manejar. No puedo manejar inmediatamente cuál es mi emoción, pero si le doy el espacio y la cabida para poder saberla, comprenderla, contenerla, darle un espacio, ¿cierto? Ver cómo reacciono, puede ser sumamente importante. La pena trae otra información que tiene que ver con que algo ya no me está sirviendo para mi vida actual y necesito dejarla ir, ¿cierto? Si yo no le doy espacio a esa pena, ¿sí? Si yo la tiro debajo de la alfombra, que es lo que solemos hacer, lamentablemente la mayoría de las personas, por desinformación, por cultura, por muchas razones, probablemente esa pena empiece, hay como una metáfora, es como dejar la fruta o el refrigerador adentro del refrigerador, ¿cierto? Una semana, 2 semanas, un mes, 5 meses, se termina pudriendo, ¿sí? Y eso se transforma en algo a futuro. Fíjate que, hablando de eso, en el judaísmo siempre habla de que uno debe estar feliz siempre, pero la felicidad no tiene que ver con las emociones también de la tristeza, no es que niega, cuando uno estudia más profundo y lee distintos rabinos, es más dice, en el judaísmo no existe el mal, todo es bien, entonces la tristeza también es bien, o el dolor también es bien. Claro, lo que pasa es que tienes que saber vivirlo, y incluso hoy día en la parashá de la semana, hoy día se llama Lech Lejá, que quiere decir vete y vete para ti. Vete como vete para ti. Y incluso cuando le dice Dios a Abraham, que es una simbolización, dice vete de tu país, de tu pueblo y de la casa de tu familiar. Ya. Entonces uno dice geográficamente cómo te vas a ir primero de tu país, de tu pueblo y de la casa de tu papá. Entonces es un simbolismo de empezar a conocerse a uno. O sea, primero toda esa cultura que te enseñó tu país, bueno, empieza a cuestionarla. Veamos si es cierto o no. Después lo que tus familiares, tus amigos, todo, también. Y después lo que aprendiste desde la casa de tu padre. En realidad es una invitación para conocerse a uno. Y el verdadero conocimiento, yo creo que, y esto lo debe muchas culturas, no sé, el judaísmo, yo creo el cristianismo, el budismo, todo, es conocer las emociones. Porque tu emoción va a ser siempre igual ante los estímulos, pero como cuando la conoces bien la puedes conducir. Si lo peor pareciera, me da la impresión, es reprimirla. Reprimir una emoción va a explotar en algo, no sé, se te va a rentar una vena, te va a dar estrés, va a envejecer antes, pero si tú la empiezas a conocer, o te conoces a ti mismo, empiezas quizás a aprender a conducir. Y me da la impresión que el salto a educación, para mí siempre ha sido, porque estamos entrando en un mundo de alta tecnología, de alta eficiencia maquinaria, que va seguramente a reemplazar al ser humano en muchas cosas. Pero el ser humano ahora tiene que aprender a conocerse, parece. Y si manejamos bien este mundo de alta tecnología y de mucha capacidad de producción y lo repartimos de manera humanitaria, quizás muchos seres humanos van a aprender a trabajar las emociones. Y quizás para mí la nueva educación va por allá. Ojalá. Pero clave, y esto lo hablan un poco los cabalistas, yo lo veo un poco más en Israel, es cómo conducir la emoción. Porque si no, pasan estas cosas que, no sé, los saltos de cómo explotó este país, hay una rabia acumulada con mucha razón. Yo entiendo súper bien la violencia y lo encuentro hasta medio hipócrita, que no la justifico, pero es que así reacciona el ser humano cuando hay injusticia, hay desigualdades brutales. Bueno, la gente reacciona. Y en masa es media brutal. Y hay desequilibrios normativos también, que eso es importante. Pero es así el ser porque humano, no es así, explota. Pero me parece que como no hemos trabajado nada, o muy poquito las emociones, muy poquito, se empieza a producir como estos desbarajustes. O sea, ojalá, yo espero que la nueva educación vaya un poco por ahí, el ser humano en ese conocimiento, que ya te lo dice la Torá hace como 4.000 años atrás, ya te lo está diciendo simbólicamente, lo cual se puede interpretar de muchas maneras, uno como el enemigo, pero dependiera también del conocimiento, la ciencia te lo interpreta de otra manera hoy día, ¿no? Sí, es súper importante esto de conocerse, ¿no? Porque si yo no me conozco y no conozco lo que me pasa, no conozco lo que me duele, lo que me irrita, lo que me
mueve mi mundo emocional, tengo menor probabilidad de gestionarlo y manejarlo, ¿sí? En la medida que yo más sé de mí y sé cómo me afecta, qué me afecta, cómo reacciona, aumenta la probabilidad de que yo pueda empezar a gestionarla, ¿sí? Y digo empezar, ¿cierto? Porque también la gestión emocional es algo que se va desarrollando con la edad. O sea, por el mismo desarrollo del cerebro, ¿cierto? Nuestro cerebro está igualmente preparado para inhibir ciertas conductas cuando tengo 2, 5, 10 o 18 años. Se dice que la corteza prefrontal, que es la encargada de inhibir ciertas conductas también, como por ejemplo, no sé, un niñito tiene una pataleta y le lanza un combo a la mamá, ¿sí? No es lo mismo que si tiene 18 o 20, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque esta parte de acá del cerebro, la corteza prefrontal, que es la encargada de razonar, pensar, inhibir conducta, a los 2 años está súper poco desarrollada, ¿sí? Somos más parecidos a los animales, por así decirlo, cuando somos más chiquititos, y esta parte es la que se va engrosando en la medida en que crecemos, y con eso nos vamos diferenciando un poquitito de los animales. Ahora, si esta nueva etapa de vida va a conducirnos a un mayor autoconocimiento y autorregulación emocional, no sé, ojalá que sí, Ariel, pero yo veo muchos factores de riesgo, ¿sí? Con la tecnología, que tiene que ver con que estamos constantemente fuera de nosotros, ¿sí? Y estamos frente a una pantalla, ¿sí? Frente a un video de YouTube, que puede ser informativo, que puede ser súper entretenido para los niños, que estamos mirando, que estamos leyendo, que nos estamos educando y que todo eso es súper bueno. Pero si siempre estamos afuera y siempre estamos como constantemente estimulados, que es uno de los problemas que tenemos hoy día más que antes, porque hay mucho acceso a estimulación muy interesante, ¿cierto? Nuestra atención va siempre dirigida para afuera. Yo puedo saber mucho de las emociones, ¿cierto? Poderlo estudiado en Harvard, pero si yo no hago un trabajo personal con mí, si yo no paro, no hago un trabajo de conectarme realmente cómo me siento, porque no puedo o porque no sé, ¿cierto? No sirve de nada que yo sepa, ¿cierto? Nada, ni cábala, ni de psicología, ni de ciencia, ni de catolicismo, cristianismo, si yo no tengo la capacidad para ver cómo eso está en mí, si yo no paro para poder chequearme realmente cómo está en mí. Y el problema que tenemos hoy, y que yo creo que se viene más, ¿cierto? Es que estamos con mucha estimulación, ¿cierto? Con mucha gratificación inmediata, y esto va generando naturalmente mayores niveles de ansiedad, eh, y las formas de regulación emocional, bueno, antes eran de alguna forma, ¿cierto? Pero hoy día lo que tenemos más a la mano es el celular, Facebook, Instagram, YouTube, ¿cierto? Todas estas redes sociales que cuando no puedo, ¿cierto? Tolerar lo que me pasa, mi pena, mi tristeza, mi angustia, acá tengo el celular, lo agarro, ¿cierto? Y se habla hoy día de que el celular es como un chupete emocional, ¿sí? Que ya no hasta los 2 años nomás cuando somos chicos, sino que ahora lo tenemos hasta grande. ¿Y cuál es el problema del chupete emocional? Que es la distracción, es que si yo no doy el espacio, la posibilidad de sentir lo que siento, de integrar la experiencia, no puedo integrar la experiencia, ¿sí? Y si yo no la integro, ¿cierto? Es más difícil que yo pueda sanar aquello. Si yo estoy constantemente atendiendo hacia afuera, ¿cierto? Distrayéndome con evitaciones, que finalmente es lo que tenemos súper a mano, todos, incluida, ¿sí? Se hace más complicado poder integrar realmente lo que nos está pasando. O sea, el desafío, yo diría, totalmente de este momento, es ser capaces de poder parar y estar con nosotros, nosotras y nosotros. Claro, sí es cierto, o sea, lo que hablamos al principio, o que te comentaba de la empatía calurosa, de lo vincularse con el otro, porque no es lo mismo estar viéndose por una pantalla que lo que ocurre en las relaciones sociales y sobre todo, por ejemplo, en los entornos de la familia. Evidentemente, las redes sociales son muy atractivas, como lo que tú decías, es tremendamente gratificante, no sé, ver que 20 personas le gustó la foto que te sacaste en la mañana o el comentario que tú hiciste, y cómo te puede entregar algo equivalente a esa gratificación de esos 20 likes, esos comentarios, que alguien te diga, hola, buenos días, que normalmente era eso ¿cómo estás? Me lo dijo una persona, no me lo dijeron 20, no me lo dijo una audiencia de 50, no me lo dijeron 100. Y lo otro también que es fundamental, creo yo, aparte de cómo se llama la circunstancia de la empatía calurosa, el tú a tú, el otro aspecto que yo creo que atenta
es el hecho que el consumo abusivo de drogas también afecta al locus de control. Y eso puede producir situaciones de violencia muy grandes. Y en este momento el narcotráfico está entrando muy fuerte en nuestras poblaciones, en todos los niveles, y además se está asociando porque tiene además una afinidad lectiva con el caos y el desorden callejero, entonces de alguna manera potencia una serie de situaciones de desborde, y desborde que de alguna manera contagia al resto, que incluso pueden no estar vinculados, porque por ejemplo cuando los días del estallido social, habíamos muchos que estábamos tranquilos en nuestras casas, pero no podíamos salir pensando que podía ocurrir algo en camino al trabajo, en camino al colegio de los niños, qué sé yo. Eso también es un tema fundamental. Sería bueno explicar el efecto que el consumo abusivo de las drogas produce respecto al control y a las emociones. Ya, y ahí yo me metería en la metáfora de que es primero el huevo o la gallina. ¿Sí? ¿Por qué? Estadísticamente, las personas que sufren de adicción a droga tienen historia de trauma. ¿Sí? Y por eso vale la pena preguntarse cuál es el efecto de la droga sobre la gestión o el estado emocional, que claramente hay un efecto, pero también vale la pena hacerse la pregunta al revés: ¿qué está pasando con las personas que inician y sostienen consumo de droga y hacen ese consumo de droga un consumo problemático, un consumo adictivo? La droga es, por definición, evitación de la experiencia, ¿sí? Inducción de estados emocionales ajenos a lo que realmente me está pasando. Y lo que yo hago cuando me drogo, ¿cierto? O con una droga dura, pasta base, éxtasis o lo que sea, o con drogas, ¿cierto? Comunes como la nicotina, la cafeína, es inducirme estados emocionales también. Y entonces, bueno, una cosa es el consumo y otra cosa es el consumo problemático o la adicción. Y la adicción es la que está relacionada siempre con experiencias de trauma. Y bueno, para el otro lado, ¿cierto? El consumo excesivo de droga. ¿Por qué la persona que sufre de trauma escoge un porcentaje, escoge droga, ¿cierto? Para su vida? Tiene que ver con que la experiencia de trauma es una experiencia dolorosa, difícil, que la persona no puede integrar a su historia vital, ¿sí? Y como no puedo integrarla, y las emociones que me generan, los recuerdos son abrumadores, son dolorosos, a nivel psíquico, a nivel fisiológico, y como no tengo los recursos para hacerlo, por las razones que sean, agarro la droga, ¿cierto? Y lo que hace la droga es, me ayuda a transitar por la vida, ¿cierto? Pero al margen, ¿cierto? No por si fuese un río, ¿cierto? Y uno naturalmente transitara por el medio del río, entendiendo que hay rocas aquí, ¿cierto? Que de repente va a hacer que yo me corra un poquitito para acá, pero naturalmente vamos a transitar por el medio del río, transitando por ahí. Pero las personas con adicción, ¿sí? Lo que hacen es como, no puedo vivir mi experiencia porque es demasiado abrumadora, me voy por la orillita del río. Esa es como la evitación. Oye, y en ese aspecto pareciera que las redes sociales es casi una parte del cuerpo. Hoy día se habla que somos todos un poco como un cyborg, que el ser humano que tiene ya un aparato, una máquina, porque el celular es prácticamente una cosa increíble. Me incluyo, uno va al baño en la pieza, lo ve a cada rato. Yo trabajo harto igual por las redes, por Zoom, lo que ocupo por también por mi trabajo, saco fotos, pero increíblemente te envicia esta cosa, te va sacando constantemente es como un mundo virtual, uno está viviendo como dos mundos, no sé, es algo bien extraño lo que está pasando en ese aspecto. Ahora, yo soy optimista, creo que el ser humano, a la larga, hay una revolución tecnológica, es muy fuerte el cambio tecnológico que estamos viviendo, y eso creo que está generando una revolución a nivel mundial. Tal como pasó la revolución industrial hace 2-3 siglos, que produjo un cambio social inmenso, ahora estamos viviendo eso y es muy acelerado. Y por eso también entiendo esta explosión social, porque mucha gente se da cuenta que está quedando fuera de un sistema que es el sistema capitalista imperante, donde la rentabilidad o el capital es una doctrina
Y obviamente yo sé que una máquina me va a ganar. El día de mañana yo sé que un software va a ser mucho más eficiente que yo como constructor o como un psicólogo o un abogado. Entonces, muchos cabros están, oye, ¿para qué estudios? Esto no va a servir para nada, porque incluso los jóvenes saben perfectamente, ellos captan mal las tecnologías, saben que, ¿para qué voy a estudiar si me va a ganar una máquina al tiro? Entonces se está produciendo un ambiente de, bueno, ¿qué hacemos? Y el capitalismo, evidentemente, por ahí no va la respuesta. Porque si seguimos un sistema capitalista, lo más eficiente, bueno, lo más eficiente es máquinas y equipo y se acaba y el resto que se muera de hambre. Entonces, está generando una ansiedad, una presión inmensa esta cuestión, Sí. pero a la vez, este mundo tecnológico produce mucho. Entonces, ahí tenemos que ver a ver cómo lo vamos a repartir. Y yo, en mi optimismo, creo que vamos a ver un sistema, sacar algo del comunismo, del socialismo, un poco del capitalismo, que reparta bien. Bueno, y después, ¿qué hacemos? En un mundo ideal, por ejemplo, tenemos prácticamente cubierto casa, comida, ya tenemos donde vestirnos, pero ¿qué hacemos todo el día? Entonces, ahí yo creo que la educación personal es clave, porque una solución es drogarnos todo el día. Y no olvidamos el mundo. Si, por ejemplo, hay un Estado que te da todo, te drogáis. O pasáis todo el día viendo máquinas o internet, te va desde el mundo. O otra cosa, no sé, crees en una religión y te dedicas a eso. Pero ojalá dentro del rumbo que tomemos, creo que la clave para que llegue una compostura de esto son las emociones. De alguna manera las emociones pegamos esa revolución en la filosofía de la humanidad, que es muy importante, porque todo te lo está diciendo. Te lo dice el judaísmo, el cristianismo, el budismo, los psicólogos, los psiquiatras, los biólogos, que el tema de la emoción es la clave de esta cosa. Por ahí algo tiene que salir para poder armar quizás un nuevo mundo que está en constante cambio, ¿no? Por ahí quizás tenemos una salida, ¿no? Yo creo que sí, una parte. Sí, no, Una parte, ¿no? una parte. Porque hay hartas cosas. Primero que nada, les quiero dejar a ustedes y a todo el mundo un documental que está en Netflix súper mega recomendado respecto de lo que está pasando con las redes sociales. Se llama El dilema de las redes sociales. Sí, ¿Lo viste? horrible. Entrevistan ahí a los cabezones, más cabezones de todas estas empresas como Google, Instagram, Facebook, etcétera. Tiene dos opciones. ¿Ves las redes sociales antes de ir al baño o inmediatamente después? En la mañana. Sí, y a mí me impactó decir como ver cómo ellos mismos, que son los que crearon y que hicieron todo esto a propósito, ¿cierto? Ellos hablan de cómo ellos intencionalmente están generando que el software te genera adicción, con conceptos psicológicos que son los mismos que ocupan los casinos, donde uno se apuesta, son los mismos. Yo cuando escuché eso desinstalé Facebook de mi celular, porque claro que sí, o sea, nos están controlando de una forma súper sutil e imperceptible. Eso es lo primero que quería dejar a los invitados, porque vale la pena hacer un pare. O sea, eso a mí al menos nos removió acá muchísimo, y tomar algunas decisiones al respecto. ¿Sí? Sí, yo estaba pensando justamente... Sostenidas a largo plazo, porque ellos decían también, ¿cierto? Cuando él presenta esta pregunta o estas impresiones que tenía de lo que estaba pasando el fenómeno, toda la gente se manifiesta, ¿cierto? Y reclama, y pasa una semana, 2, y ya todo el mundo se olvida, ¿sí? Yo misma, ¿cierto? Desinstalé Facebook, vamos a ver cuánto me dura. Eso por un lado, y por el otro lado, Ariel estaba hablando respecto de la importancia que son las emociones, ¿sí? Le pondré un apellido que tiene que ver como con la validación y la gestión emocional. Las emociones han estado siempre, ¿sí? Pero lo que hemos solido hacer ha sido negarlas, denostarlas. Y por el otro lado, es la comunidad, ¿sí? Porque somos seres gregarios, somos seres sociales, y por mucho que uno aprenda a gestionar súper bien sus emociones, uno solo en la vida no puede, ¿no? En los momentos de mayores crisis o de mayor vulnerabilidad, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la contingencia y el coronavirus, ¿cierto? Cuando percibimos amenaza, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con el coronavirus, ¿cierto? Al principio vamos a tener o no trabajo, vamos a tener o no salud, qué va a pasar con nuestras amistades, amenaza, ¿cierto?
cuando las personas percibimos amenaza, el imperativo biológico lo que dice es busca corregulación, ¿sí? Y eso no es solo nuestro, viene dado en todos los mamíferos, ¿cierto? Cuando siento que estoy en peligro, voy donde mi grupo. Y eso es como una de las principales paradojas que ha pasado en este momento con todo el confinamiento y el aislamiento, el distanciamiento social o físico que ha habido, es que ante un montón de amenaza y de impredictibilidad que hemos, ¿cierto?, todos vivido durante estos meses, muchas personas se quedaron sin la fuente de corregulación. La familia, la pareja, los compañeros del colegio, los compañeros del trabajo, la profesora, y ahí es donde se produce como también una potencial situación traumática para las personas, ¿sí? Porque el imperativo biológico de nuevo es la corregulación, es tener un otro, ¿cierto?, que desde su calma puede ayudar a calmarme. Porque si nosotros permanecemos pensando que también es parte de nuestra cultura más individualista, pensar que todo lo tenemos que resolver solos, ¿sí? Porque si no somos débiles, porque si no somos frágiles, y yo soy más poderosa mientras más sola lo resuelva, ¿sí? Pero eso es cultural, no es real, ¿sí? Yo podría decir, soy mucho más power mientras mejor sé procesar y pedir ayuda oportuna donde necesito, ¿sí? Yo no soy quien va a decir cuál es la solución, pero creo que esos elementos básicos nos hacen un montón de falta. El poder volver a vivir en comunidad y sentirnos en comunidad, porque cuando hay un problema y yo estoy sola, se siente súper distinto que cuando hay un problema yo tengo un familión atrás que me dice estoy contigo, no sé cómo mierda te ayudo, pero estoy acá, ¿sí? O pareja, o amigos, o tu trabajo, o tu colegio, o quien sea, ¿cierto? La experiencia de ser y de estar en comunidad y tener un sostén, y es lo que pasa, ¿cierto?, en las comunidades religiosas muchas veces también, ¿cierto? Propician eso, ¿cierto? Propician eso que sí se está perdiendo, que sí lo pierden las personas que no están en comunidad, porque ya estamos todos en edificios súper separados, ¿cierto? Antes había otro tipo de comunidad que se genera a través del barrio. Eso ya desde la distribución física de la ciudad ya no se puede, es distinto. Entonces, la experiencia de una comunidad amorosa, ¿cierto?, cálida, puede hacer totalmente la diferencia de cómo yo sobrellevo mi malestar, ¿sí? Si yo entiendo que hay un otro que está ahí para ayudarme, y yo no lo significo eso como una debilidad. Y un otro que me considera un interlocutor válido, que me considera parte de la comunidad, que me acepta, que no me segrega, que yo tengo que puedo comunicarme justamente con unos mismos códigos, con una experiencia compartida. Y eso no lo tenemos. Eso no lo tenemos porque estamos siendo educados de manera muy, muy, muy distinta, con códigos muy distintos, con ciudades que están muy fragmentadas, donde los espacios comunes son vistos como espacios de peligro incluso. O sea, uno piensa, voy a pasar rapidito por la plaza porque me pueden asaltar, por ejemplo. O estoy pensando en que resulta que los juegos infantiles, no puedo llevar a los niños a los juegos infantiles porque los narcos los rompieron, que eso ocurre también. Entonces nos damos cuenta que los espacios públicos, de hecho es más, hay un interés en segmentarnos por motivos de seguridad, basado en nuestros prejuicios de no conocer a los otros. Los prejuicios son siempre un motivo de seguridad, me tiro para atrás, no te conozco, me voy. Pero también el otro peligro, pero también eso genera la larga inseguridad, porque al hacer a todo el mundo un otro, me da lo mismo. Y me da lo mismo si se enferma, si no tiene que comer, y me da, incluso es más, en un grado más patológico o sencillamente, bueno, podemos encontrarle muy buenas razones, sencillamente te puedo agredir porque me das lo mismo que te objetivo. Tú eres como un objeto, no eres un sujeto para mí, no eres alguien válido, no eres una persona, eres habitas y estás y eres el lugar que voy a ir a robar o que voy a ir a dañar. ¿Por qué? Porque me eres ajeno. No somos parte de una misma comunidad. Entonces, eso es muy negativo. Yo creo que ese es el problema más grave que tenemos, es la manera como construimos ciudades y cómo habitamos la ciudad y cómo nos educamos en esa ciudad. Educándonos en los sistemas formales, por ejemplo, los colegios, pero también educándonos en la experiencia de compartir. Lo que tú decías, las calles, las plazas, que no sé, por lo menos nosotros los 80 o quizás los 90, los 90 todavía se podía jugar en las calles, se compartía, pensando en los niños que ponían un par de bolerones en el piso y jugaban, niñas y niños jugaban fútbol, se agarraban a patadas, qué sé yo, y lo pasaban muy bien un rato. Ahora eso no se ve. Y no se ve
porque estamos encerrados y tenemos miedo, tenemos mucho miedo. Y ahora el coronavirus, más encima, potencia esta situación. Y si además encontramos que los espacios, que las experiencias gratificantes y de encuentro están a un clic de distancia, ese es el cóctel perfecto para que se produzca el desastre. Y lo otro es que en esos lugares mágicos en que nos encontramos con la gratificación del clic, nos encontramos con más o menos pura gente que piensa como uno, y se van formando tribus y que van polarizando mucho más la sociedad. Y la polarización de la sociedad, evidentemente, es un espacio para la crisis política y más violencia. Sí, pues, cierto. Vamos perdiendo la noción de la interconexión entre nosotros y de cómo lo que a mí me pasa, quiera o no quiera, va a afectar lo que le pasa a la otra persona, ¿cierto? Porque finalmente, de una u otra forma, estamos todos conectados. Y eso, el desconocimiento de esa interconexión es lo que nos lleva a conductas súper nocivas para nosotros, para nuestro planeta, donde tu calentamiento global es como que yo pienso que si, no sé, pues tengo una industria que contamina X y yo gano dinero con eso y no me pasa nada con eso, ¿no? Pero no soy consciente de que todo está conectado y de lo que la acción que yo tomo tiene una reacción, tiene una consecuencia en el ambiente o en otra persona, ¿cierto? No estamos solos y no podemos pretender que lo estamos. Pretender que lo estamos es lo que yo creo que nos está llevando al desastre. Eso se ve mucho, bueno, Chile es como una república patronal, siempre he dicho, sumamente clasista, se separa mucho por dinero, incluso por color de piel, como muy atrasado, como de 2 siglos atrás esa mentalidad, pero persiste, no sé por qué. Pero yo me acuerdo en la vivencia de Israel, que es un país mucho más comunitario, tanto los judíos como los árabes son súper comunitarios, todavía esa idea es muy unido, todavía la gente conversa mucho, van a la sinagoga, o hay mucha actividad, los árabes son súper familiares, y me fijé, por ejemplo, en la ciudad que queda en Ranana, de 70.000 habitantes, creo que habían 2 farmacias en toda la ciudad, y se acabó. La gente, y allá tenéis guerras, tenso, se está mucho más relajado. Hay otro sostén. Hay otro sostén que es a la comunidad, bueno, y ese país está pensado como en un bien común, o sea, cuando se crea el Estado de Israel, ya venía mucho antes comunidades, sindicatos. Yo le decía a mi amigo, el país está 100% sindicalizado prácticamente en los años 40, o la nación, y cuando se crea, claro, ya todos los trabajadores están unidos, entonces es una comunidad, y eso también el mundo árabe lo tiene, los musulmanes. Aquí se muestran, no sé, los más salvajes, los atentados, pero es una minoría, la gran mayoría son tipos súper fraternos, los árabes, lo más agradable que hay son los árabes, las mujeres árabes súper simpáticas y comunitarios. Y es más, si tú quieres ser fuerte, ve lo que hace el ejército. Cualquier militar sabe que un soldado solo no existe, no existe el Rambo. Existe, la unidad militar es algo cerrado, un grupo. Lo que te da fortaleza al ser humano siempre ha sido el grupo. O sea, es una fantasía de los años 80, películas norteamericanas, del éxito solo, eso es totalmente falso. El ser humano es súper débil. Y es más, si uno ve la historia de la humanidad, hace 30.000 o 40.000 años, los seres humanos eran individualmente muchísimo más fuertes e inteligentes, más que cualquier atleta. Tenían que serlo para poder sobrevivir. Lo que pasa es que a medida que fuimos siendo más y sociedades complejas, el grupo está siendo fuerte. Entonces, ese individualismo que pegó en Occidente, claro, cae por peso propio, la gente se enferma, está lleno de remedios, pero yo creo que son etapas que va viviendo la humanidad. Yo creo que tarde o temprano vamos a ir superando, ojalá que no con tanta violencia, porque a veces se producen gente o sociedades, no sé, demasiado pegadas al capital, por ejemplo, y no quieren los cambios, se producen los choques, pero a la larga vamos hacia allá, vamos hacia una, como el concepto se llama de la globalización, en la cual somos una tribu completa, toda la humanidad, que va a tener normas políticas para calentamiento global, para derechos humanos, para democracia, más o menos iguales, y lo local es súper importante, cómo cada local y cómo se van haciendo esos grupos. Yo confío que vamos a ir para allá. Ahora, si vamos a tener un par de guerras, es probable, porque la humanidad siempre
no avanza tan así en la buena onda, tan racional, pongamos de acuerdo. Siempre hay reacciones muy complejas. Pero yo creo que vamos para allá, nos gusta, no veo, se puede demorar un poquito más, un poquito menos, quizás nuestra generación no lo ve, pero a la larga, la tendencia mundial, si uno ve la historia hace 1000 años atrás, el fenómeno de globalización es permanente, no hay cómo parar esto. Ojalá así sea. Ojalá así sea. Sí. Y porque también, a ver, hartas cosas. ¿Dónde estamos poniendo la atención? También depende de nosotros, pero también depende de los medios de comunicación y con todo lo que eso involucra, ¿cierto? Todo lo político y económico que eso involucra. Porque hoy día lo que estamos siendo como testigos en primer plano es del conflicto, es del terror, es de la quema de no sé qué, ¿cierto? Pero también pasan un montón de otras cosas maravillosas, ¿sí? Yo te diría que un montón. Lo que pasa es que el foco noticioso, por las razones diversas que sean, no está puesto ahí. Entonces nosotros que nos enteramos del mundo, ¿cierto? A través de la pantalla, pensamos que el mundo es la pantalla, pero no vemos todas las agrupaciones que se generan en no sé dónde, todas las resistencias que se generan acá, ¿cierto? Hasta que eso hace tanto ruido que llega a la cámara y ahí nos damos cuenta, ¿sí? Pero creo yo también que el estar constantemente expuestos, ¿cierto? A lo peor de la sociedad, nos genera un impacto también, ¿cierto? En cómo percibimos el mundo. Así como cuando somos chiquititos percibimos el mundo a través de lo que nuestros papás nos dicen, hoy día percibimos el mundo a través de lo que las noticias nos dicen, con todo el problema que tenemos de la desinformación hoy día además, las fake news. Yo creo que una buena terapia no ver noticias. Yo hace rato que no veo puro Netflix y leo y veo a gallos más expertos. Sí. Y no sé, pasarán 1000 cosas malas, pero pasan 20 millones de cosas buenas también. Entonces, también si uno analiza, los conflictos son puntuales, siempre hay guerra, pero hay 192 países, hoy día habrán 5 en guerra. Lo que pasa es que también los medios de comunicación venden eso, y hay una morbosidad, y no sé por qué a la gente le gusta verlo, la explosión, todas esas cuestiones, pero al lado, no sé, una pareja, no sé, ama a otra, o nace un hijo, o otro hace una donación, pero eso no vende. Pero también depende uno si quiere ver tanta basura. En Australia se burlan de repente de las noticias porque no es que sea dramáticamente distinto, pero cuando hacen chistes acerca de las noticias en Australia es como dicen, oh no, miren, acá hay algo terrible, hay una, no sé, hormiga que así se ha desviado del camino, ¿no? Porque también eso va cambiando también de cultura a cultura. Hay una dominancia, ¿cierto? Que sea catastrófico, pero no en todos los países exactamente igual además. Y eso también tiene que ver con economía, con política, y con quien está, ¿cierto?, decidiendo, editando que se muestre que no. No es ingenuo, ¿no? Seguramente. Por supuesto que las noticias también son un reflejo de la sociedad en que se está. Pero de algún modo u otro, yo también tuve algunos meses en Australia, 5 para ser exacto. Y claro, se percibe de una manera distinta, quizás porque el individuo se posiciona también en relación a otros aspectos de la vida de una manera radicalmente distinta. O sea, la manera en cómo el australiano se ubica, tengo la percepción respecto a la sociedad, por ejemplo, es muy hacia afuera. Es muy por ejemplo, de estar en la calle, juntándose con otros, es de ir al social club ahí a conversar, es de tomarse un café, es de hacer deporte, es de ir al centro comunitario, ser parte de 1500 asociaciones y a todas las apoya económicamente, e incluso más, por ejemplo, me tocó en la iglesia que estaba en el barrio en que una de las iglesias que está en el barrio donde yo vivía, la que iba yo, resulta que la acción social viajaba no me acuerdo, creo que era a Timor, a ayudar a la gente pobre en otro país. O sea, tenían esta cuestión como y zonas, estamos hablando que es como ir, no sé, en Chile sería pensar ir en a un lugar, por ejemplo, donde están dominando las drogas, donde hay tiroteo, y ellos van a otro país así. O sea, tienen una actitud bastante determinante. Estamos hablando de un barrio bastante común, ninguna particularidad. Y lo otro también que me llamó mucho la atención era que, y esto marca yo creo un poco la sociedad, darse cuenta que en una ciudad podía haber 30 confesiones religiosas distintas haciendo servicio en diferentes idiomas todas las semanas.
Entonces ese multiculturalismo vivo, vibrante, es fundamental, creo, para marcar la relación de cómo el individuo se conecta con los otros, porque lo ajeno no es tanto, porque es tanta la diversidad que es difícil encontrar esa otredad, así como, no, es que en realidad, o sea, es normal encontrar Es gente normal la distinta, con diferencia. identidades, exactamente. En cambio, en Chile vemos un par de haitianos y, oye, chuta, se ve distinto. De partida, una cosa que me llama mucha atención, en Australia enseñaban mucho, pero mucho inglés gratis o casi gratis. O sea, tú dabas $3 en una iglesia, te daban un café con una, qué sé yo, con algo más, un par de galletas, y estaba la clase, ¿no es cierto? Y en algunos casos incluso completamente gratis. Eso normalmente, no solamente en las iglesias, los centros comunitarios, en diversos espacios. Y en Chile, ¿dónde le enseñamos castellano a los haitianos si no es que a alguien le están pagando, una asistencia social le están pagando para que hagan una actividad? Allá es voluntario. Entonces, yo creo que esas cosas marcan un poco cómo nos vinculamos y eso afecta en las noticias y en todas las otras dimensiones. Oye, ya nos quedan 5 minutos, pasó volando, súper entretenida la conversación. Para ir cerrando, pareciera, en la opinión de usted, que el manejo de la emoción es muy importante y volver a una vida comunitaria. Me da la impresión que son como las claves para que podamos... O sea, yo creo que en el mundo no está tan mal, pero lo vamos enrelando. Yo creo que el mundo está mucho mejor que antes, porque antes había racismo, había cosas, era mucho más cerrado. Creo que vamos mejorando, pero siempre suceden cosas malas y hay obviamente inquietudes por estos cambios tecnológicos. Pero para eso es bueno conversar, y eso es lo que, este es el gran placer que, a mí los grandes placeres que tengo en la vida es conversar y escuchar distintas opiniones, y así uno va aprendiendo. Natalia, unas últimas palabras para ir cerrando el programa. Agradecerles a los dos el espacio de conversar un sábado por la noche, de permitirme también enriquecerme de la visión de ustedes y también de expresar también, ¿cierto?, cuáles son mis intenciones con este mundo, ¿cierto? Y mis impresiones de lo que está siendo importante también me gusta compartirlo porque creo que también puede ser un aportecito para las personas. Muchísimas gracias por la invitación. Gerard. Bueno, sí, entendiendo que el cierre del programa, pero que estas conversaciones continúan, vamos a seguir hablando desde muchos puntos de vista respecto a cómo el ser humano habita mejor en un mundo con complejidades crecientes. Evidentemente, el hecho de que seamos cada vez más personas en el planeta, que vivamos más tiempo, que nos movilicemos más, que los bienes y servicios y la información, etcétera, fluya tan rápido, genera complejidades, y todo eso ha producido cambios de mentalidad que hacen la sociedad más compleja, más dura, más polarizante, y por tanto problemas también de gobernabilidad y de respeto a los derechos de las personas. Y justamente lo que hablaba, lo que hablaba Natalia de la tecnología, es fundamental cuidar, resguardar la información de las personas y justamente la libertad con que ella interactúa con los diferentes medios. Y ahora que estamos hablando de, por ejemplo, nueva constitución, deberíamos también dar una vuelta a estos llamados derechos de cuarta generación que están vinculados justamente con la big data, la información y cómo de alguna manera nos vinculamos, porque la relación mercado, información, libertad, individuo está en cuestión. Sí. Bueno, son casi las 9. Muchas gracias, Natalia. Súper interesante tu aporte. Gerard, como siempre, espero los que hayan visto les haya gustado el programa. Acá nos saluda Felipe Rojas, cerca. Y Adrián Sigman, un amigo desde Israel. Muchos saludos desde allá, si nos estás viendo todavía. Bueno, y nos veremos el próximo sábado con un nuevo tema de EMET, En Busca de la Verdad. Muchas gracias. Gracias.